Descubrí accidentalmente que mi cuñada estaba engañando a mi hermano, entonces la expuse frente a toda la familia. Tengo 27 años y un hermano mayor, David, de 33, que actualmente está casado con Susan, de 35. David y Susan han estado juntos durante los últimos 4 años y se casaron el año pasado. Su relación fue la típica historia de compañeros de trabajo que eventualmente se enamoran. Ambos trabajaban en la misma empresa hasta que recientemente a David le ofrecieron un puesto mucho mejor en otra compañía. Susan y yo siempre hemos tenido una relación cordial. No me vuelve loca, ya que siempre he sentido que había algo extraño en ella. Independientemente de mis sentimientos, nunca intenté interferir en su relación ni desanimé a mi hermano cuando me dijo que se iba a casar con ella. Ahora, entrando en la historia, todos hemos venido a casa de nuestros padres para celebrar juntos el Día de Acción de Gracias. Vivimos en ciudades diferentes, por lo que es agradable vernos después de tanto tiempo. Llegué antes que David y Susan, ya que me tomé 2 días extra de descanso para poder pasar más tiempo con mis padres. David y Susan llegaron más tarde y los recibimos con calidez. Cuando abracé a mi hermano, noté que no era el de siempre y ni siquiera pudo sonreír bien. Tenía ojeras y parecía que no había dormido en mucho tiempo. Nos saludó débilmente y subió con su equipaje. Me preocupé por él, pero no quise decir nada frente a todos. Le pregunté a Susan en un susurro si pasaba algo con él y ella solo se encogió de hombros, diciendo que habían tenido un viaje largo. Asentí y abracé a mi sobrino, Daniel, que ahora tenía 11 años y parecía estar creciendo muy rápido. Durante la cena de Acción de Gracias, mi hermano casi no interactuó con nosotros, ni siquiera cuando mamá sacó su natilla de calabaza favorita. Apenas la reconoció. Para ese momento, mis padres también empezaban a preocuparse. Después de la cena, estaba lavando los platos cuando mi sobrino vino a hablar conmigo. Me contó emocionado que había encontrado un nuevo juego que le encantaba jugar. Siempre hablábamos de juegos, así que le pregunté de qué trataba. Daniel me dijo que cuando terminara con mi trabajo me lo mostraría en su tableta. Me sorprendió saber que tenía una propia y le pregunté al respecto. Me contó que Susan le había dado su tableta vieja cuando recibió una nueva del trabajo. Siguió hablándome sobre lo mucho que le gustaba jugar distintos juegos y me reía al ver su emoción mientras terminaba de lavar los últimos platos. Me sequé las manos y lo seguí hasta su habitación, donde me mostró el juego e intentó convencerme de que lo descargara en mi tableta para que pudiéramos jugar juntos. Su entusiasmo era contagioso, momentáneamente disipando la inquietud que me dejaba el extraño comportamiento de mi hermano. Jugamos por un rato hasta que Susan eventualmente subió, ya que era hora de que él se fuera a la cama. Le quitó la tableta a pesar de sus protestas, diciéndole que podría tenerla al día siguiente. Lo acostó y luego ambas salimos de su habitación. Le pedí a Susan si podía prestarme la tableta de Daniel para seguir practicando el juego, ya que la mía estaba un poco lenta. Susan dudó por un momento y luego, con una leve sonrisa, me la entregó. Claro. Solo asegúrate de devolvérsela mañana por la mañana, me dijo, entregándome la tableta en mano. Me retiré a mi habitación, decidida a aprender los entresijos del juego antes de la próxima partida con mi sobrino. Estaba concentrada jugando cuando, de repente, apareció una notificación de mensaje en la parte superior de la pantalla. No pude evitar echar un vistazo. Era de alguien llamado Chad y decía, ya te extraño. Me congelé de inmediato en medio del juego mientras procesaba esas palabras. No podía comprender lo que acababa de leer. ¿Por qué un mensaje así llegaba a la tableta de mi sobrino de 11 años en plena noche? Inmediatamente revisé la aplicación de mensajes y me di cuenta de que la tableta estaba conectada a la nube de Susan. Ahí fue cuando me cayó la ficha, su iPhone debía estar sincronizado con la tableta. Por lo tanto, los mensajes que llegaban a su teléfono también aparecían ahí. Debió haber olvidado cerrar sesión en su cuenta de iCloud antes de dársela hoy a mi sobrino. La confusión se reflejaba en mi rostro mientras intentaba entender por qué estaba recibiendo un mensaje así. Abrí la aplicación de mensajes conteniendo la respiración y pulsé sobre la conversación con Chad. Mi boca se abrió de par en par, completamente en shock, al ver el historial. A medida que deslizaba la pantalla, descubrí una serie de conversaciones íntimas entre Susan y Chad. Hice clic en su foto de contacto y solté un jadeo de sorpresa al darme cuenta de que era el vecino de mi hermano. Lo había visto algunas veces cuando visitaba su casa en el pasado. Se suponía que solo eran vecinos, pero estaba claro que su relación había cruzado un límite peligroso. Sus mensajes estaban llenos de detalles sobre sus encuentros y planes. Habían hablado de la relación de Susan con mi hermano con un nivel de detalle angustiante. Ella le confesaba que ya no amaba a David, pero que no quería ser la culpable de la ruptura. También mencionaba cuánto odiaba el hecho de que él no le prestara atención por su trabajo y lo agradecida que estaba de recibirla de Chad. Él, por su parte, le decía cuánto le encantaba ser su vecino para poder visitarla siempre que pudiera. Los mensajes eran tan gráficos y repulsivos que sentí náuseas. No podía creer que había descubierto su aventura secreta por accidente. Fue un golpe brutal, de esos que aceleran el corazón y hacen que la mente luche por asimilar la realidad. No sabía qué hacer y me preguntaba si mi hermano tenía siquiera una sospecha de lo que estaba pasando. Mi cabeza iba a 1000 por hora mientras sacaba mi teléfono y tomaba fotos de todos los mensajes. Me temblaban las manos y me preocupaba que Susan pudiera tocar la puerta en cualquier momento, exigiendo que le devolviera la tableta. No quería que mi sobrino se topara con esos mensajes mientras jugaba.
puede que fuera un niño, pero no era tonto. Si los encontraba, no tardaría en atar cabos. Igual que yo. No quería que mi sobrino se enterara de nada, era demasiado joven para lidiar con algo así. Después de recopilar todas las pruebas, desincronicé la tableta y la dejé limpia, sabiendo que Susan aún tendría los mensajes en su teléfono. Esa noche, no pude dormir. Me revolvía en la cama, dándole vueltas a lo que había descubierto. A las 3 de la mañana, bajé a la cocina para tomar agua y, para mi sorpresa, encontré a mi hermano sentado solo en la sala, viendo televisión. Saqué un poco de helado del refrigerador y le pregunté a mi hermano si quería un tazón. Asintió y me senté a su lado, entregándole el cuenco. El resplandor del televisor parpadeaba en la habitación mientras un incómodo silencio flotaba en el aire. Le dije que siempre estaría ahí para él y que podía hablarme de cualquier cosa que le estuviera molestando. Eventualmente, comenzó a hablar, compartiendo lo estresado que estaba por el trabajo, pero sentí que había algo más. Dudé, pero decidí arriesgarme y abordar el tema que todos evitaban. ¿Todo está bien entre tú y Susan?, pregunté, tratando de no sonar acusatoria. Sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. Después de una breve pausa, suspiró y confesó que últimamente se sentía distante de Susan. Permanecí en silencio mientras él continuaba explicando que apenas tenía tiempo para su familia, ya que estaba luchando por trabajar en 2 empleos todos los días. Me quedé en shock cuando me reveló que había tomado un segundo empleo para poder mantener su estilo de vida y pagar la hipoteca de la casa a tiempo cada mes. Seguí escuchándolo mientras hablaba sobre su matrimonio y mencionaba que, probablemente, solo estaban pasando por una mala racha. Quería desesperadamente contarle lo que acababa de descubrir sobre Susan, pero no estaba segura de cómo manejarlo. Escuchando sus dificultades, no sabía cómo reaccionaría. La verdad pesaba sobre mí. Pero tampoco quería arruinar su matrimonio sin antes confrontar a Susan. Tienes que entender que mi hermano es 6 años mayor que yo. Me daba miedo que no me creyera, a pesar de las pruebas. O que Susan lo manipulara para convencerlo de que yo estaba equivocada. Necesitaba estar absolutamente segura de que ella lo estaba engañando. Al día siguiente, le ofrecí a Susan salir juntas a un día de spa relajante. Aceptó de inmediato. La pasamos muy bien y luego la invité a almorzar. Mientras comíamos, decidí preguntarle, con cautela, sobre Chad. Apenas escuchó su nombre, Susan se congeló en mitad de su bocado y me miró fijamente. No quería darle oportunidad de jugar conmigo, así que fui transparente y le dije que había visto todos sus mensajes. Le expliqué que no tenía sentido que lo negara, pues tenía todas las pruebas y solo quería su confirmación. Para mi sorpresa, Susan comenzó a gritarme, diciendo que esa era su vida personal y que no tenía derecho a invadir su privacidad revisando sus mensajes. Me defendí de inmediato, explicándole que no había invadido nada, que simplemente el mensaje de Chad apareció mientras jugaba en la tableta de mi sobrino. Le dije lo inapropiados que eran sus mensajes con él y que jamás debería haberle dado la tableta a mi sobrino sin verificar el dispositivo primero. Susan abrió los ojos de par en par y me preguntó si había borrado todo de la tableta. Asentí. Su expresión se relajó, probablemente pensando que ya no tenía pruebas, y me dijo que debía aprender a ocuparme de mis propios asuntos. Luego, comenzó a amenazarme, advirtiéndome que si le contaba a mi hermano, arruinaría mi vida. La miré inexpresiva, sabiendo que no había absolutamente nada que pudiera hacerme. Sus palabras comenzaron a molestarme, así que le pregunté por qué intentaba justificar sus acciones. Entonces, trató de defenderse diciéndome que merecía divertirse de vez en cuando y que Chad la hacía sentirse mejor consigo misma. Al escuchar la falta de arrepentimiento en su voz, le dije a Susan con firmeza que debía confesarle todo a mi hermano, porque esto no me parecía correcto. Ella comenzó a gritarme de nuevo con agresividad, pero la interrumpí de inmediato. Me levanté de mi asiento y le dije que encontrara su propio camino de regreso a casa. No quería estar cerca de ella después de presenciar su extraño comportamiento. Susan siguió gritándome mientras yo la dejaba ahí y me marchaba en mi auto. Cuando llegué a casa, mi madre, que nos esperaba en la sala de estar, me preguntó si había pasado un buen día con Susan. Le di una pequeña sonrisa y asentí, intentando no levantar sospechas, antes de irme rápidamente a mi habitación. Necesitaba tiempo para pensar después de la manera en que Susan se había comportado conmigo. Esto era completamente fuera de lo común para ella. O quizás siempre había sido así de desagradable y simplemente había ocultado bien ese lado suyo hasta ahora. Mi mente no paraba de analizar nuestra conversación, palabra por palabra. Sus amenazas no me afectaban, y sabía que tanto mi hermano como mi sobrino debían ser protegidos de ella. Merecían conocer la verdad sobre esta mujer. Decidí darle unos días para que hablara con mi hermano por su cuenta. Esperaba que tuviera el valor de confesar. Si no lo hacía antes de su cumpleaños, que sería en 4 días, entonces lo haría yo. Observé y esperé a que Susan hablara con David cada vez que pasaban tiempo juntos. Esperaba que hiciera lo correcto y le contara todo. Pero, fiel a su carácter, nunca le confesó nada y actuó como si nuestra conversación nunca hubiera ocurrido. Cada vez que me quedaba a solas con mi hermano, Susan encontraba una excusa para interrumpirnos, quizás temiendo que le dijera algo. También noté que recibía mensajes de texto con frecuencia a lo largo del día, y por la forma en que sonreía, supe que era Chad. Eso significaba que, a pesar de mi advertencia, seguía en contacto con él.
Sé cuánto ama mi hermano a su familia y cómo trabaja duro para proveerles todo lo que necesitan. Ver a Susan seguir engañándolo, incluso después de que le pedí con respeto que parara y le confesara la verdad, me partía el alma. Con su cumpleaños acercándose al día siguiente, supe que tenía que exponerla. Mi hermano y ella volarían de regreso por la noche, después de la celebración, así que, si había un momento adecuado para hablar con él, debía ser antes de su vuelo. En su cumpleaños, Susan estaba más alegre que nunca. Parecía estar celebrando el hecho de que pronto podría alejarse de mí, creyendo que me había asustado lo suficiente como para que guardara silencio. No tenía ni idea de lo que tenía planeado para ella ese día. Mi madre, con mucho cariño, había preparado una gran cena en su honor. Habíamos invitado a algunos familiares y amigos cercanos para la celebración. Susan, que adora ser el centro de atención, disfrutó del día al máximo. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, se sentó emocionada en medio de todos para revisarlos. La observé con una sonrisa de lado mientras iba desenvolviendo uno por uno. Estaba disfrutando de la atención, claramente deleitándose en ser el foco de la celebración. Cuando llegó a mi regalo, su curiosidad era evidente. Era un paquete de buen tamaño, y con emoción, Susan lo desenvolvió para encontrar un álbum de fotos en su interior. En la primera página, en la parte superior, había una foto suya de sus días en la universidad. Sonrió y me preguntó si había recopilado sus fotos de la infancia en ese álbum, con los ojos brillando de anticipación por lo que creía que era una colección de recuerdos familiares sentimentales. Le devolví la sonrisa cortésmente, sabiendo que en cuestión de segundos esa sonrisa se desvanecería. Pensó que podía actuar toda dulce e inocente delante de todos, pero estaba muy equivocada. Apenas abrió el álbum, se encontró cara a cara con una foto tamaño A4 de ella y Chad. Su sonrisa se congeló, y en un movimiento desesperado, pasó rápidamente a la siguiente página solo para descubrir múltiples capturas de pantalla de sus mensajes con Chad. Mi madre y mi hermano, que estaban sentados a cada lado de ella, se inclinaron para leer el contenido. Mi madre dejó escapar un leve jadeo al comprender de inmediato lo que estaba viendo, mientras que mi hermano tenía una expresión de total desconcierto. Susan, presa del pánico, intentó cerrar el álbum de golpe, pero mi hermano fue más rápido. Se lo arrebató de las manos y se puso de pie para revisar cada página con detenimiento. En ese momento, todos los presentes supieron que algo grave estaba pasando y comenzaron a intercambiar miradas de confusión. Mi padre, al notar la tensión en el aire, preguntó en voz alta si había algún problema. Susan se puso completamente pálida, como si su sangre se hubiera drenado en cuestión de segundos. Su mirada furiosa se encontró con la mía, pero yo no desvié la vista. A través de mi mirada, le dejé claro que no iba a echarme atrás. Sabía que esta forma de exponerla era drástica, pero había pensado en cada posibilidad antes de tomar esta decisión. Después de todo, ella fue quien eligió ser infiel, y ahora debía afrontar las consecuencias. Después de revisar minuciosamente cada página, mi hermano me miró directamente a los ojos y, con la voz contenida, me preguntó si todo era cierto. Asentí con firmeza. Susan empezó a balbucear excusas, pero el daño ya estaba hecho. Mi hermano tenía la expresión de alguien que acababa de recibir un golpe devastador. No necesitó decir una sola palabra. Yo había soltado la bomba de la verdad, y la habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Acto seguido, mi hermano le arrebató el teléfono de las manos a Susan, probablemente para comprobar por sí mismo la veracidad de todo. Mis padres, que ahora repasaban el álbum, tenían el rostro tenso y visiblemente afectado. Mi madre, aún en shock, me preguntó cómo había descubierto todo esto, y fue entonces cuando solté toda la verdad. Les conté que lo encontré por accidente mientras usaba la tableta de mi sobrino, que en realidad pertenecía a Susan. Como ella olvidó cerrar sesión en su cuenta, pude ver todos sus mensajes con Chad y tomé capturas de pantalla. También les expliqué que al día siguiente la confronté y le pedí que confesara la verdad a mi hermano, pero se negó rotundamente. En lugar de eso, intentó amenazarme para que guardara silencio, y por eso me vi obligado a exponerla de esta manera. Mi hermano, después de comprobar con sus propios ojos los mensajes en el teléfono de Susan y escuchar mi versión de los hechos, salió de la casa sin decir una palabra, probablemente necesitando tiempo para asimilarlo todo. Mi padre, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, finalmente habló con voz firme y autoritaria. Miró a Susan y le dijo que se fuera de nuestra casa. Susan, atrapada en su propia red de mentiras, trató de inventar excusas débiles, pero nadie estaba dispuesto a escucharla. Mi padre, con un tono severo, le dijo a Susan que lo que había hecho era imperdonable y que debió haberle contado la verdad a mi hermano en lugar de obligarme a ser yo quien la expusiera de esta manera. Fue una caída gloriosa verla completamente expuesta y con el rostro encendido de vergüenza. Susan rompió en llanto y, sin decir nada más, subió corriendo las escaleras, abrumada por la humillación. Desde ese incidente, mi hermano no ha volado de regreso con Susan. Mi sobrino se está quedando con nosotros, y mi hermano le ha pedido a Susan que le dé espacio, a pesar de sus súplicas para que vuelva con ella. Mis padres han hablado conmigo más a fondo sobre la situación y comprenden perfectamente por qué tuve que exponerla de esta manera. Sin embargo, cuando discutí el asunto con mi abuela más tarde, ella expresó su desaprobación. Según su punto de vista, no debía haber intervenido en el matrimonio de mi hermano revelando el secreto de Susan. Dado el profundo respeto y amor que siento por mi abuela, su perspectiva me dejó reflexionando sobre si lo que hice fue realmente lo correcto.
Así que, Reddit, ¿soy la mala por haber expuesto su infidelidad cuando ella no quiso decirle nada a mi hermano? Actualización 1. Gracias a todos por sus opiniones sinceras. Si bien algunos creen que fui demasiado lejos, me alegra ver que muchos otros están de acuerdo con lo que hice. Quiero aclarar nuevamente que jamás habría expuesto a Susan de esta forma si ella hubiera decidido hablar con mi hermano por su cuenta. Por eso la confronté antes de revelar la verdad el día de su cumpleaños. Ojalá hubiera sido una mejor persona y le hubiera contado a mi hermano en lugar de intentar amenazarme. En cuanto a mi hermano, finalmente nos sentamos a hablar en detalle sobre todo lo que pasó. Fue desgarrador verlo derrumbarse frente a mí, preguntándose una y otra vez cómo no se había dado cuenta de lo que Susan estaba haciendo a sus espaldas. Me confesó que, en el fondo, sentía que tal vez esto había sucedido porque no pudo darle suficiente atención debido a sus 2 trabajos. Me partió el alma escuchar eso, sabiendo lo mucho que él se esfuerza por su familia. Le aseguré que las acciones de Susan no tenían nada que ver con él. Siempre había sido un esposo y padre ejemplar, y si Susan no podía apreciar eso, entonces no lo merecía. A pesar de mis intentos por consolarlo, mi hermano sigue profundamente afectado. Ha estado revisando el álbum con las pruebas una y otra vez, como si buscara entender algo más. No estoy seguro de cuándo planea hablar con Susan sobre esto. Por ahora, he decidido tomarme unos días más de descanso en el trabajo y considerar trabajar desde la casa de mis padres para apoyar a mi hermano y ayudar a cuidar a mi sobrino en este momento tan difícil. Actualización 2. En los últimos días, Susan ha estado enviándome mensajes que han ido volviéndose cada vez más perturbadores. Sigue culpándome por haber revelado su secreto a mi hermano y al resto de la familia, sin asumir en ningún momento la responsabilidad de haberlo engañado en primer lugar. Al principio, ignoré sus mensajes porque entendía que estaba molesta conmigo. Pero con el tiempo, sus amenazas han ido escalando hasta volverse más gráficas y violentas. Ahora, en sus mensajes me amenaza con hacerme daño físico por lo que le hice. Sus mensajes se volvieron tan repugnantes que hoy me vi obligado a mostrárselos a mis padres. Mi mamá y mi papá se indignaron y enfurecieron al leer sus amenazas. Inmediatamente, me instaron a mostrárselos también a mi hermano. Dudé en hacerlo, sabiendo que ya estaba lidiando con mucho y sintiéndose abatido por toda la situación. Sin embargo, cuando vio lo que Susan me había estado enviando, cambió de inmediato al modo de hermano mayor protector. Me aseguró que él se encargaría de la situación y me pidió que la bloqueara de inmediato. Prometió que no volvería a molestarme y dejó claro que él se ocuparía de su comportamiento. Últimamente, he tratado de pasar más tiempo con mi sobrino, ya que él y mi hermano están por regresar a casa en un par de días. Quiero aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos, aunque mi sobrino siente que algo no está bien debido a la ausencia de Susan. Siendo un niño, se distrae fácilmente con sus juegos y juguetes, pero aún así, por el bienestar de mi adorable sobrino, espero que todo salga bien. Siguiendo el consejo de mi hermano, he bloqueado a Susan, así que, con suerte, ya no podrá contactarme con más amenazas. Ahora, mi enfoque está en crear un ambiente positivo y acogedor para mi sobrino en estos tiempos inciertos. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Sé que ha pasado bastante tiempo, pero muchas cosas han sucedido desde entonces y quise tomarme un momento para procesarlo todo. Después de que mi hermano y mi sobrino volaron de regreso a casa, él confrontó a Susan sobre la situación. Sin embargo, ella continuó negándolo todo, a pesar de la clara evidencia que teníamos. Frustrado y decidido a obtener la verdad, mi hermano decidió hablar directamente con Chad. En esta conversación, Chad confesó absolutamente todo. Reveló que Susan le había expresado su amor y que él correspondía a esos sentimientos. Según Chad, ya no tenía razones para seguir ocultando la verdad. Para sorpresa de mi hermano, Chad también admitió que su relación con Susan llevaba más de un año. Esta nueva revelación provocó una intensa y acalorada confrontación entre David y Susan. Más tarde, cuando mi hermano nos contó sobre su conversación con Chad, nos rompió el corazón ver lo afectado que estaba. Mi padre le insistió a mi hermano que ya era momento de tomar una decisión respecto a su matrimonio. Mi madre estuvo de acuerdo y le aseguró que, sin importar lo que decidiera, toda la familia lo apoyaría. Yo también le recordé que debía priorizar el bienestar de mi sobrino, ya que exponer a un niño a un ambiente tan tóxico no era lo mejor para él. 2 meses después, David tomó la difícil decisión de solicitar la separación de Susan. Las constantes peleas habían desgastado por completo su relación y se dio cuenta de que no quedaba nada que rescatar. Incapaz de perdonar a Susan por sus acciones y con ella negándose a asumir sus errores, quedó claro que lo mejor era seguir caminos separados. A medida que avanza el proceso legal, Susan se ha visto obligada a mudarse de la casa de David. El peso de sus acciones ha traído serias consecuencias y ahora enfrenta la realidad de perder su matrimonio. A pesar de los desafíos, nuestra familia ha permanecido unida para apoyar a David y a mi sobrino. Se nota el impacto emocional en mi hermano, pero sigue demostrando fortaleza y resiliencia, decidido a brindarle a su hijo, Daniel, un entorno estable. Reflexionando sobre toda esta experiencia, sigo creyendo firmemente que revelar la infidelidad de Susan fue lo correcto para el bienestar de mi hermano y la protección de mi sobrino. La verdad le dio claridad a mi hermano y le permitió darse cuenta de que estaba siendo engañado. Me mantengo firme en mi decisión y continuaré apoyándolo en su proceso de sanación.